Yo siempre había esperado la Navidad con ilusión. Desde que era joven, era la fecha en la que me esforzaba por reunir a todos, cocinar los platos que más les gustaban a mis hijos y tratar de que, al menos una vez al año, se olvidaran de sus diferencias y simplemente compartieran. Pero desde que mi hijo Andrés se casó con Laura, las cosas cambiaron. Al principio pensé que era mi impresión, que tal vez estaba siendo muy susceptible, pero con el tiempo empecé a notar que cada encuentro terminaba con una sensación de vacío y de distancia entre nosotros. Aquella noche, al llegar a su casa, Laura me recibió con una sonrisa forzada. Tenía ese tipo de sonrisa que parece más una obligación que un gesto de afecto. Andrés, en cambio, parecía emocionado. Me abrazó fuerte, como siempre lo había hecho cuando era niño. Esa fue la única razón por la que me quedé tranquila. Pensé, si él está bien, yo también lo estaré. La mesa estaba impecablemente decorada. Había velas rojas y doradas, un mantel nuevo, y los platos servidos como si hubieran salido de una revista. En el centro, Laura había colocado un pavo enorme, rodeado de ensaladas y guarniciones. Todo parecía perfecto. Incluso mi nieta pequeña, Sofía, me saludó corriendo y me abrazó, como siempre hacía. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Eso me llenó de alegría por un momento, porque los niños nunca fingen. Sin embargo, mientras cenábamos, noté que Laura se levantaba constantemente con el teléfono en la mano. Fingía revisar mensajes, pero yo la veía apartarse un poco de la mesa y hablar en voz baja. La tercera vez que lo hizo, no pude evitar prestar atención. Su voz era casi un susurro, pero lo escuché claro, demasiado claro. Está hecho. Hoy termina todo para ella. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Me miraba fijamente mientras pronunciaba esas palabras. Fue como si quisiera asegurarse de que yo había oído, y de repente, todo lo que estaba frente a mí, la comida, las luces, las risas de mi nieta, perdió sentido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y apenas pude tragar el pedazo de carne que tenía en la boca. No dije nada. No quería que se notara el temblor en mi voz, ni las preguntas que se agolpaban en mi cabeza. Solo sonreí, fingiendo que todo estaba bien, y me excusé diciendo que necesitaba un poco de aire. Andrés me preguntó si estaba bien, pero Laura fue más rápida en contestar. «Debe ser el calor, ¿verdad?», dijo, mirándome con esa expresión seca que tantas veces había usado conmigo. Me levanté despacio, acaricié la cabeza de Sofía y caminé hacia la puerta. Nadie insistió demasiado en detenerme. Afuera, el aire fresco me golpeó el rostro y respiré profundamente. Mis manos temblaban. Trataba de convencerme de que tal vez había entendido mal, que no era sobre mí, que esa frase podía tener otro contexto. Pero la forma en la que me miró Laura no dejaba lugar a dudas. Hablaba de mí. Caminé hasta mi casa. No está lejos de la de Andrés, apenas unas cuadras. El silencio de la calle me permitió ordenar mis pensamientos. Hoy termina todo para ella, había dicho. ¿Qué podía significar eso? ¿Un plan para que Andrés me dejara de hablar? ¿Para alejarme de Sofía? ¿O algo peor? La idea me carcomía por dentro. Cuando abrí la puerta de mi casa, el ambiente estaba extraño. No era la primera vez que sentía que alguien había estado allí en mi ausencia, pero esa noche fue diferente. Las luces estaban apagadas, como las había dejado, pero había un olor a perfume que no era mío. Dejé el bolso sobre la mesa y revisé la sala. Todo parecía en orden, aunque la sensación persistía. Entré a mi habitación y encontré uno de mis cajones entreabierto. Eso me sobresaltó. Yo era muy cuidadosa con mis cosas. Jamás dejaba nada fuera de lugar. Me acerqué con cautela y vi que los papeles que guardaba, documentos importantes, recibos y algunas escrituras, estaban revueltos. Mis manos comenzaron a sudar. Me senté en la cama y traté de tranquilizarme. No puede ser coincidencia, pensé. La frase de Laura, el cajón abierto, todo apuntaba a que había algo detrás de mis espaldas. Tomé los papeles y comencé a revisarlos uno por uno. Había copias de mi testamento, recibos del banco y la escritura de la casa. Fue entonces cuando noté que faltaba una carpeta azul. En ella guardaba algunos documentos que siempre me parecieron innecesarios, pero que Andrés, años atrás, me había insistido en conservar.
Sentí un nudo en la garganta. No quería pensar lo peor, pero todo señalaba a que alguien había estado allí buscando justo esa carpeta. Me levanté de la cama y cerré con llave todas las puertas y ventanas. Encendí la televisión solo para sentirme acompañada, aunque no prestaba atención a lo que decían. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Laura había dicho que todo terminaba para mí esa noche, y ahora, al llegar a casa, encontraba pruebas claras de que alguien había revisado mis documentos. Era imposible no relacionar las dos cosas. Me senté en la mesa del comedor con una taza de té, aunque el estómago lo tenía cerrado. Repasé mentalmente cada gesto, cada palabra de esa noche. Andrés parecía feliz de verme, pero estaba distante. Laura, en cambio, no ocultaba su incomodidad con mi presencia. ¿Qué buscaban? ¿Querían despojarme de algo? ¿Apartarme de mi nieta? La idea de que mi propio hijo estuviera implicado me dolía demasiado, así que decidí no juzgarlo todavía, pero la sombra de la duda ya estaba ahí, creciendo. Recordé cómo, en los últimos meses, Laura había insistido en que yo estaba muy cansada y que tal vez necesitaba ayuda para manejar mis asuntos. Lo decía siempre frente a Andrés, como quien siembra una idea poco a poco. Yo lo ignoraba, pero ahora comprendía que no eran simples comentarios, era parte de un plan. Me quedé despierta gran parte de la noche, incapaz de dormir. Cada crujido de la casa me parecía una amenaza. Y lo peor de todo era no saber qué hacer, a quién acudir. Si le contaba a Andrés lo que había escuchado, seguramente lo negaría. O peor, pensaría que estaba perdiendo la memoria. La Navidad, que debía ser un momento de unión, se había convertido en el inicio de una pesadilla. Yo sabía que lo que había escuchado y lo que había encontrado en mi casa no eran coincidencias. Era solo el comienzo. Y con esa certeza, me prometí a mí misma que iba a descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esa noche casi no dormí. Cerré todas las puertas con llave y dejé la televisión encendida en bajo volumen, solo para no escuchar el silencio. Cada ruido de la casa me ponía nerviosa, y cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Laura mirándome con esa expresión fría después de pronunciar esas palabras. No lograba apartar de mi mente la sensación de que algo más había pasado en mi ausencia. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Me dolía la espalda de haber dormido mal en la silla del comedor. Preparé café, pero apenas pude beber un sorbo. La taza temblaba entre mis manos. Volví a revisar el cajón donde había encontrado los papeles revueltos. Todo seguía igual, salvo por el hueco vacío donde debía estar la carpeta azul. Me quedé un largo rato de pie frente al cajón, como si esperar pudiera hacer que la carpeta regresara. No era un documento que usara seguido, pero sabía bien lo que había dentro: copias de la escritura de la casa, un poder notarial antiguo y un par de papeles del banco que Andrés mismo me había pedido guardar cuando era más joven. En ese momento entendí que no era casualidad que faltara justo esa carpeta. Decidí no llamar a nadie de inmediato. No quería sonar alterada ni dar motivos para que pensaran que estaba exagerando. Lavé los platos del día anterior y traté de seguir con la rutina, aunque la cabeza no me dejaba tranquila. A media mañana recibí una llamada de Andrés. «Mamá, ¿llegaste bien anoche?», preguntó con un tono despreocupado. «Sí, hijo, llegué bien», contesté, intentando que mi voz sonara calmada. «Laura se preocupó un poco cuando te fuiste de repente. Pensó que tal vez te sentías mal». La mención de su nombre me hizo apretar el teléfono con fuerza. «No, no fue nada. Solo estaba cansada», mentí. Él suspiró. «Bueno, lo importante es que estés bien. Oye, quizá podamos ir a verte esta semana. Sofía quiere mostrarte los juguetes que le trajeron». Me quedé en silencio unos segundos. No quería sonar desconfiada, pero tampoco me sentía preparada para ver a Laura de nuevo. «Claro, cuando quieran», dije finalmente. La llamada terminó y me quedé mirando el teléfono. ¿Era preocupación genuina o simplemente querían asegurarse de que no hubiera notado nada? Esa duda me consumía. Decidí salir a caminar un poco para despejarme. Tomé mi bolso y bajé hasta la plaza cercana. El aire fresco me ayudó a ordenar mis pensamientos. Caminé despacio, observando a los niños jugar y a los vecinos saludarse. A mi alrededor todo parecía normal, pero dentro de mí había una inquietud que no se calmaba. Al regresar a casa, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Estaba cerrado, pero no tenía estampilla ni marcas del correo.
Eso me inquietó más. Lo abrí con cuidado, y dentro había solo una hoja con una cita médica a mi nombre, de una clínica que yo no había visitado nunca. Lo más extraño era la fecha. Era de la semana anterior. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Yo jamás había pedido esa cita. ¿Quién la había solicitado? ¿Con qué objetivo? Guardé el papel y me senté otra vez en el comedor. Todo empezaba a tener sentido. Laura diciendo que todo terminaba para mí, el cajón revuelto, la carpeta desaparecida y ahora esta cita médica que yo no había solicitado. Empecé a temer que estuvieran intentando demostrar que yo no estaba en condiciones de manejar mis asuntos. Por la tarde decidí llamar a Marta, mi vecina y amiga desde hace más de 20 años. Ella siempre había estado pendiente de mí y sabía leerme con solo escuchar mi voz. ¿Te pasó algo?, me preguntó en cuanto atendió. Marta, creo que alguien entró a mi casa anoche mientras estaba en lo de Andrés. ¿Cómo que alguien entró? ¿Qué encontraste? Mis papeles estaban revueltos. Falta una carpeta importante. Y ahora me llegó una cita médica que yo no pedí. Marta guardó silencio un momento. Tienes que tener cuidado. ¿Le contaste a Andrés? No, no quiero que piense que estoy imaginando cosas. Bueno, yo paso más tarde a verte y revisamos juntas. No te quedes sola con eso. Colgué y sentí un alivio pequeño. Tener a alguien que me creyera me devolvía un poco de calma. A eso de las 6 de la tarde, Marta vino con una bolsa de pan. Revisamos la casa habitación por habitación. Ella misma notó que el cajón no estaba como debía. Alguien buscaba algo aquí, dijo convencida. Sí, la carpeta azul. No está. ¿Qué guardabas ahí? Papeles de la casa y documentos viejos. Marta me miró con seriedad. Esto no es un robo común. Si alguien hubiera entrado a robar, se habría llevado dinero o cosas de valor. Esto es algo personal. Sentí un escalofrío. La idea de que Laura tuviera algo que ver con esto me parecía cada vez más clara, pero aún me resistía a creer que Andrés pudiera estar implicado. Esa noche, después de que Marta se fue, decidí guardar el resto de mis documentos en un lugar más seguro. Saqué una caja de metal que tenía en el armario y la llevé al cuarto de arriba, donde casi nunca entro. Cerré con llave y guardé la llave en un sitio distinto. Me costó conciliar el sueño, pero al fin logré descansar unas horas. Al día siguiente, mientras desayunaba, recibí otra llamada de Andrés. Mamá, pensé en pasar mañana por la tarde. Laura dice que sería bueno ayudarte a organizar algunos papeles, que a veces te cansas mucho con esas cosas. El café se me atragantó. La coincidencia era demasiado grande. No hace falta, hijo. Tengo todo bajo control, respondí rápido. No, mamá. En serio. Queremos ayudarte. Además, así vemos a Marta, que hace tiempo no la saludamos. Me quedé helada. ¿Cómo sabía que había estado con Marta? ¿Se lo habría dicho a alguien o era pura casualidad? Colgué con una sensación de inquietud aún más fuerte. Esa insistencia en ayudarme con los papeles confirmaba lo que yo ya sospechaba. No era solo una idea mía. Había un plan detrás. Esa tarde, decidí no quedarme esperando. Fui personalmente a la clínica cuyo nombre aparecía en la hoja que me dejaron en el buzón. Pregunté en recepción y, efectivamente, había una cita a mi nombre, solicitada por teléfono. La recepcionista me mostró la hoja. Alguien había dicho ser mi hija para pedirla. Yo no tengo hija. Volví a casa con la cabeza llena de pensamientos. Si habían llegado al punto de falsificar una cita médica, era claro que estaban intentando construir algo en mi contra. La sombra de la sospecha ya no era solo una sensación, era una realidad que tenía delante. Esa noche, mientras cerraba las cortinas y apagaba las luces, me prometí que no iba a dejar que me sacaran lo que era mío. No todavía. No, mientras pudiera defenderme. Después de salir de la clínica y confirmar que alguien había solicitado una cita médica a mi nombre, el peso de la sospecha se hizo insoportable. No eran imaginaciones mías. Había pruebas concretas de que alguien estaba manipulando mis datos personales. El hecho de que se hubieran hecho pasar por mi hija para conseguir la cita era suficiente para demostrar que no era un error inocente. Esa misma tarde, me senté en la mesa del comedor con todos los papeles que aún conservaba. Extendí cada documento y comencé a revisarlos con calma. Me costaba concentrarme porque las manos me sudaban y el corazón me latía con fuerza, pero necesitaba entender qué era lo que buscaban. Faltaba la carpeta azul, sí, pero además noté que algunos papeles tenían marcas recientes,
como si hubieran sido manipulados. En uno de los recibos bancarios había un doblez que yo no recordaba. Eso me puso más nerviosa. Decidí hacer una lista en una libreta. Lo que estaba en orden, lo que faltaba y lo que estaba revuelto. Me di cuenta de que casi todos los documentos relacionados con la casa, las escrituras y el banco habían sido movidos. Eso no podía ser casualidad. Mientras escribía, recordé la frase de Laura en la cena. Está hecho. Hoy termina todo para ella. Encajaba perfectamente con lo que estaba pasando. No querían hacerme daño físico, sino quitarme algo más valioso, mi independencia, mi derecho a decidir sobre mis bienes. Esa noche volví a llamar a Marta y le conté todo con detalle, incluyendo lo de la clínica. Ella escuchó en silencio y luego dijo: «Te están preparando una trampa, Carmen. Eso suena a que quieren declarar que no puedes manejar tus cosas sola». Eso pensé. Le respondí con la voz quebrada. «Y si logran hacerlo, me van a quitar todo. No podemos dejar que eso pase. Guarda todos los documentos que tengas en un lugar seguro. Y, si quieres, yo te acompaño al banco mañana para pedir un resumen de tus cuentas. Así sabremos si también tocaron tu dinero». Acepté. No quería seguir cargando sola con ese peso. A la mañana siguiente nos encontramos frente al banco. Marta me acompañó hasta la ventanilla y pedí un estado de cuenta. El empleado me atendió amablemente y, tras revisar unos minutos, me entregó los papeles. Mi alivio fue grande al ver que el dinero seguía allí, pero lo que me llamó la atención fue otra cosa. En el sistema aparecía un intento de solicitud para cambiar la dirección de correspondencia. El empleado me lo mencionó como un detalle, pero para mí fue una confirmación. Aquí dice que hace unos días alguien pidió que la correspondencia se enviara a otra dirección, pero no se concretó porque faltaba una firma, explicó el empleado. Sentí un frío en la espalda. Yo no hice esa solicitud. Entonces probablemente fue un error, dijo él tratando de restarle importancia. No era un error, era parte del mismo plan. Marta me miró con preocupación y me apretó el brazo. ¿Lo ves? No estás imaginando nada. Guardé los papeles y nos fuimos caminando a casa. Durante el trayecto, Marta insistió en que debía hablar con Andrés. «Es tu hijo, Carmen. Antes de tomar cualquier decisión, habla con él». «Tengo miedo de que no me crea», le dije. «Y si no te cree, al menos sabrás de qué lado está». Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza. Por la tarde decidí llamarlo. Andrés contestó rápido, como siempre. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, hijo. Necesito hablar contigo. ¿Podrías venir mañana?» «Claro. Mañana después del trabajo paso». Colgué y me quedé en silencio, mirando la pared. Sentía que al día siguiente iba a descubrir la verdad, pero también me asustaba lo que podía escuchar. Cuando Andrés llegó al día siguiente, traía a Sofía con él. La niña corrió a abrazarme y eso me llenó de fuerzas. La senté en el sofá con unos juguetes y llamé a Andrés a la cocina. Él me miró extrañado. «¿Qué pasa, mamá? Me asustaste con esa llamada». «Andrés, alguien entró en mi casa la noche de Navidad mientras yo estaba en la tuya. Revolvieron mis papeles y se llevaron una carpeta con documentos importantes». Él frunció el ceño. «¿Estás segura? Tal vez fuiste tú y no lo recuerdas». «No, Andrés, estoy completamente segura. Y además, me llegó una cita médica que yo no pedí. Fui a la clínica y me dijeron que alguien se hizo pasar por mi hija. Tú sabes que no tengo hija». Su expresión cambió, pero no como esperaba. No mostró sorpresa, sino incomodidad. «Mamá, a veces te confundes. Laura dice que últimamente olvidas cosas. Quizá…» Hizo una pausa. «Quizá deberías aceptar ayuda con tus asuntos». Sentí un golpe en el pecho. «¿Tú también piensas eso?», pregunté con voz temblorosa. «No es que lo piense yo, mamá. Solo digo que sería más fácil para ti si nosotros te ayudáramos». Me quedé callada unos segundos. No podía creer que lo estuviera diciendo tan tranquilamente. «Andrés, yo no necesito que nadie me maneje mis cosas, y menos si alguien está falsificando mi nombre». Él suspiró y se pasó la mano por el cabello. «Mamá, Laura y yo solo queremos lo mejor para ti». Lo miré a los ojos y comprendí que ya estaba del lado de ella. Sentí un dolor profundo, como si me arrancaran algo por dentro. No era solo la sospecha de una traición, era la certeza. Cuando se fue con Sofía, me quedé sola en la cocina. No podía dejar de llorar. Durante toda mi vida me había sacrificado por él. Trabajé doble turno para pagarle los estudios. Le compré su primer coche.
Lo ayudé a construir su casa. Y ahora era él quien estaba dispuesto a creer que yo no era capaz de manejarme sola. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama hasta que decidí levantarme y revisar otra vez los papeles. Necesitaba encontrar alguna prueba que demostrara que lo que decía era cierto. Fue entonces cuando noté un detalle en uno de los documentos que me dejó helada. La copia de mi escritura tenía una hoja marcada con lápiz, con una dirección escrita a un costado. No era mi letra. Anoté la dirección en un papel y la guardé. No sabía aún qué significaba, pero estaba convencida de que era una pista. Al día siguiente, antes de salir, llamé a Marta y le conté lo que había descubierto. Ella, sin dudar, me dijo, «Vamos juntas a esa dirección. No puedes ir sola». Acepté. Algo dentro de mí me decía que esa dirección podía ser clave para entender todo lo que estaban tramando. A la mañana siguiente, Marta pasó por mi casa temprano. Traía un termo con café y unas galletas, como solía hacer cuando quería darme ánimos. Nos sentamos en la mesa del comedor y le mostré la dirección que había encontrado escrita con lápiz en la copia de la escritura de mi casa. «No sé qué significa esto», le dije mientras ella ajustaba sus lentes para mirar bien. «Pero estoy segura de que no es mi letra». Marta observó el papel con atención. «Parece una dirección en el centro. Tal vez sea de una oficina de abogados o de alguna institución. Tenemos que ir». Yo asentí, aunque estaba nerviosa. No sabía qué íbamos a encontrar, pero al mismo tiempo tenía claro que no podía quedarme de brazos cruzados. Alrededor del mediodía, tomamos un taxi y fuimos hasta esa dirección. El lugar era un edificio antiguo, de 3 pisos, con letreros de oficinas en la entrada. Subimos hasta el segundo piso y allí, en una placa de bronce, estaba el nombre de una notaría. Marta me miró en silencio. No hizo falta decir nada. Ambas sabíamos lo que significaba. Entramos y pedí hablar con alguien sobre la supuesta documentación a mi nombre. La secretaria, muy amable, revisó en el sistema y me dijo que, efectivamente, habían recibido una consulta reciente vinculada a mi casa. Sin embargo, no podía darme detalles porque no era la titular de quien había hecho la gestión. «¿Quién solicitó eso?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Lo siento, señora. No puedo darle esa información», contestó ella con firmeza. Salimos de allí con el corazón en la garganta. Afuera, Marta me tomó del brazo. «Carmen, ya no hay duda. Están moviendo tus papeles detrás de ti». El aire frío del centro me golpeó el rostro, pero lo que más me dolía no era eso. Era pensar que detrás de todo estaba Laura, y que Andrés lo sabía. De regreso a casa, me encontré con varias llamadas perdidas de Andrés. Lo llamé de inmediato. «Mamá, ¿dónde estabas?», preguntó con tono serio. «Tuve que salir con Marta». «¿Otra vez con Marta?». Su voz sonó molesta. «No entiendo por qué le cuentas todo a ella en lugar de confiar en mí». Sentí que la sangre me subía a la cara. «Porque cada vez que intento hablar contigo, Andrés, me dices que estoy confundida o que necesito ayuda». Hubo un silencio largo del otro lado. Finalmente, él respondió: «Mamá, yo solo quiero lo mejor para ti. Laura piensa que deberías descansar y dejar que nosotros te apoyemos». Esa frase, repetida como un disco rayado, me partía el alma. Era como si hubieran ensayado qué decirme. Esa tarde no pude concentrarme en nada. Preparé la cena mecánicamente y apenas probé bocado. Llamé a Sofía para saludarla y escuchar su voz, pero Laura atendió el teléfono y me dijo que estaba ocupada con las tareas. Me colgó en menos de 1 minuto. La sensación de aislamiento se volvió más fuerte con el paso de los días. Marta me visitaba seguido, pero fuera de ella no tenía a nadie más cercano. Mi hermana vive en otra ciudad y hacía tiempo que no teníamos contacto fluido. Mis vecinos me saludaban amablemente, pero no podía cargarles mis problemas. Y mi hijo, el único en quien debería poder confiar, se alejaba más y más de mí cada vez que intentaba hablar con él. Un viernes por la tarde, Andrés vino a verme sin avisar. Traía a Laura con él. Apenas entraron, noté la incomodidad en el aire. Laura se sentó en el sofá como si fuera su propia casa, y Andrés me pidió que nos sentáramos a hablar. «Mamá», empezó él, «hemos estado pensando que sería mejor que alguien más te ayudara con tus papeles. Últimamente estás muy nerviosa y olvidas cosas». Lo interrumpí de inmediato. «No olvido nada, Andrés. Lo que pasa es que alguien entró en mi casa y se llevó mis documentos». Laura se rió suavemente, como burlándose. «Carmen, a veces uno cree que pierde cosas y luego aparecen en cualquier lado. No hay que exagerar». La miré directo a los ojos.
Tú sabes muy bien que no es eso lo que pasó. Andrés me observó con fastidio. ¿Ves lo que te digo, Laura? Mamá está convencida de cosas que no pasaron. Sentí que me hervía la sangre. ¿Así que ahora piensas que invento todo? ¿Que me lo imagino? Él no respondió, solo bajó la mirada. Ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Después de un rato incómodo, se levantaron para irse. Antes de salir, Andrés me dijo: Mamá, de verdad, deja que te ayudemos. No queremos que algo malo te pase. Cuando cerraron la puerta detrás de ellos, me quedé paralizada en medio de la sala. La soledad me golpeó con fuerza. Mi propio hijo ya no estaba de mi lado. Lo había perdido para Laura. Pasé el fin de semana sin ganas de nada. Apenas comí, apenas dormí. Me levantaba varias veces en la noche a revisar las cerraduras. La paranoia empezaba a apoderarse de mí, y lo peor era no tener a Andrés de mi parte. El lunes, decidí pedir una cita con un abogado que me había recomendado Marta. Quería saber qué podía hacer para protegerme. Me recibió en su oficina y le conté todo. La carpeta azul desaparecida, la cita médica falsa, la notaría, las palabras de Laura. Él me escuchó con atención y luego me dijo: Carmen, lo que describe es un intento claro de inhabilitación. Si logran demostrar que usted no puede manejar sus asuntos, podrían pedir la administración de sus bienes. Sentí un vacío en el estómago. ¿Y qué puedo hacer? Lo primero es reunir pruebas. Guarde todos los papeles, mensajes, cualquier cosa sospechosa. Lo segundo, no firme nada. Y lo tercero, mantenga distancia de quienes sospeche que están detrás de esto. Salí de la oficina con un poco más de claridad, pero también con más miedo. Esa misma tarde, Andrés volvió a llamarme. Su voz sonaba fría. Mamá, Laura y yo pensamos que sería mejor que te vinieras unos días a nuestra casa. Así no estarías sola. Lo entendí como una trampa. Estoy bien aquí, Andrés. No necesito irme a ningún lado. No seas terca, mamá, insistió. Nosotros solo queremos cuidarte. Colgué la llamada con el corazón hecho pedazos. Ya no era mi hijo el que me hablaba. Era como si Laura hablara a través de él. Me quedé mirando por la ventana un buen rato, observando la calle vacía. En ese momento comprendí que estaba sola en esta lucha. Andrés ya no me creía. Todo lo que yo dijera iba a ser tomado como exageración o confusión. Y eso era exactamente lo que ellos buscaban: aislarme, dejarme sin voz, para que pareciera que la incapacidad estaba en mí. Esa noche llamé a Marta otra vez. Ella me escuchó con paciencia y me dijo que no bajara los brazos. No estás sola, Carmen. Yo voy a estar contigo, pero tienes que ser fuerte. Colgué con lágrimas en los ojos, agradecida por tener al menos una persona de confianza. Sabía que lo que venía iba a ser más difícil, pero ya estaba decidida a resistir. Los días siguientes fueron pesados. Vivía con una sensación de vigilancia constante. Cada vez que sonaba el teléfono o escuchaba pasos afuera de mi casa, me ponía alerta. Andrés me llamaba casi todos los días, pero siempre repetía el mismo discurso: que estaba preocupada, que Laura y él querían ayudarme, que sería mejor si me mudaba con ellos unos días. Yo respondía con evasivas, pero por dentro sentía que la insistencia no era un gesto de cariño, sino parte de la presión para que se diera. Marta era mi único apoyo real. Venía a verme casi a diario, me ayudaba a revisar mis documentos y me aconsejaba que no firmara nada sin leer 2 veces. Aún así, yo sabía que necesitaba más que una amiga. Necesitaba pruebas concretas que confirmaran mis sospechas, algo que no pudiera ser negado ni manipulado por Laura frente a Andrés. Una tarde, mientras conversábamos en la cocina, Marta me contó algo que me hizo pensar. Carmen, ¿sabes que en la notaría donde fuimos trabaja una mujer que conocí hace años? Se llama Clara. No somos amigas, pero quizá podría conseguir alguna información. Me aferré a esa idea como si fuera una tabla de salvación. ¿Podrías hablar con ella?, le pregunté casi rogando. Sí, voy a intentarlo. Pero tienes que tener paciencia. Estas cosas no se dicen fácilmente. Pasaron 3 días sin novedades, hasta que Marta apareció una noche en mi casa con gesto serio. Hablé con Clara, dijo apenas cruzó la puerta. No quiso darme demasiados detalles porque tiene miedo de perder su trabajo, pero me confirmó algo importante. Hubo una solicitud para revisar tu escritura, y no fue hace mucho.
El corazón me dio un vuelco. ¿Quién la hizo? Pregunté con ansiedad. No me lo dijo directamente, pero dejó caer que era alguien muy cercano a ti. No hacía falta más. Yo ya sabía quién estaba detrás. Me senté en la mesa y respiré hondo. Esto confirma todo, Marta. Quieren demostrar que no puedo manejar mis cosas y quedarse con lo que es mío. Ella me tomó la mano. No estás sola, Carmen. Yo voy a ayudarte a defenderte. Sentí un alivio enorme. Por primera vez en semanas, tuve la certeza de que alguien estaba realmente de mi lado. Esa misma noche decidimos organizarnos. Yo le mostré todos los documentos que aún conservaba, incluso la copia con la dirección escrita a lápiz. Marta los fotografió con su celular y los guardó también en una memoria USB, por si acaso. Queríamos tener respaldo de todo. Al día siguiente, volví a recibir la llamada de Andrés. Esta vez su tono fue más cortante. Mamá, Laura y yo estamos preocupados. Estás actuando rara. Marta te llena la cabeza de ideas. Esto no puede seguir así. Me mordí los labios para no llorar. Andrés, lo único que quiero es que confíes en mí. No estoy inventando nada. Entonces demuéstralo, respondió él molesto. Porque por ahora lo único que veo es que desconfías de nosotros, y eso me duele. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono con las manos temblorosas. La distancia con mi hijo era cada vez mayor, y yo ya no sabía cómo recuperar su confianza. Esa tarde, Marta volvió con otra novedad. Conseguí algo más, me dijo bajando la voz, como si alguien pudiera escucharnos. Clara me aseguró que vio a Laura en la notaría la semana pasada. Esa confirmación fue como un golpe directo, ya no había dudas. Pasamos horas hablando sobre qué hacer. Yo no quería enfrentar directamente a Laura sin pruebas sólidas, porque sabía que Andrés tomaría su partido. Entonces Marta me sugirió algo. Podemos ir a hablar con un abogado de confianza, pero esta vez llevaremos todo lo que tenemos. No puedes quedarte esperando a que ellos den el siguiente paso. Acepté. Me costaba dar ese paso porque sentía que significaba reconocer que mi propio hijo estaba implicado, pero ya no podía seguir dudando. Al día siguiente, fuimos a la oficina del abogado. Le entregamos las copias, los papeles, y le contamos todo lo sucedido, desde la cena de Navidad hasta la confirmación de Clara. Él nos escuchó con atención, tomó notas y finalmente dijo: «Señora Carmen, lo que está ocurriendo aquí es un intento de manipulación legal. Están preparando el terreno para declarar su incapacidad, pero usted tiene todas sus facultades, y mientras podamos probar que estos movimientos son falsos, no podrán lograrlo». ¿Y cómo se prueba algo así? Pregunté con la voz temblorosa. Con testigos, con documentos, con todo lo que pueda demostrar que usted está consciente y que son ellos quienes actúan con mala fe. Salimos de la oficina con una mezcla de miedo y esperanza. Yo estaba agotada, pero también sentía que por primera vez no estaba indefensa. Esa noche, al volver a casa, encontré en la puerta un sobre sin remitente. Lo abrí con cuidado y adentro había copias de formularios médicos. Eran informes a mi nombre, con diagnósticos que nunca me habían hecho. Decían que sufría pérdida de memoria severa y episodios de confusión. El corazón me latía desbocado. Me apoyé en la pared para no caerme. Aquello era la prueba más clara de que estaban fabricando un caso en mi contra. Llamé de inmediato a Marta. Me dejaron papeles falsos en la puerta. Le dije casi sin aliento: «No los toques más. Guárdalos como están. Mañana los llevamos al abogado». Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro, mirando cada sombra, cada ruido. Sabía que me estaban vigilando, que todo estaba fríamente calculado. Al día siguiente, llevamos los documentos falsos al abogado. Él los revisó con detenimiento. «Esto es grave», dijo finalmente. «Si alguien llega a usar estos papeles en un tribunal, podrían convencer a un juez. Pero ahora que los tenemos en nuestras manos, podemos usarlos como evidencia de falsificación». Sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque comprobaba hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Alivio porque, al menos, no estaba sola en esto. Esa tarde, mientras me sentaba con Marta a tomar un café, le dije con voz baja: «Nunca pensé que mi aliada en todo esto serías tú. Siempre imaginé que Andrés estaría de mi lado. Lo sé, Carmen. Pero ahora tienes que ser fuerte. Él está cegado por Laura. Y lo único que podemos hacer es protegerte hasta que la verdad salga a la luz». La miré con gratitud.
En medio de tanta traición y desconfianza, había encontrado una alianza inesperada que me devolvía fuerzas para resistir. Después de llevar los documentos falsificados al abogado y confirmar que podían servir como prueba de la manipulación en mi contra, pasé días enteros pensando en cómo actuar. Andrés seguía llamándome, siempre con el mismo discurso, que debía confiar en él y en Laura, que estaba agotada y que necesitaba descansar. Yo lo escuchaba en silencio, sabiendo que cada palabra que decía estaba marcada por la influencia de su esposa. Marta insistía en que no debía quedarme quieta. Cada tarde venía a mi casa y repasábamos los pasos siguientes con calma. Había que organizar todo de manera que no quedara espacio para dudas. Recopilar pruebas, guardar copias de los documentos y esperar el momento adecuado para mostrarlos. Una mañana, el abogado me llamó. Señora Carmen, es probable que ellos intenten dar un paso legal pronto. Si lo hacen, tenemos que estar preparados. Colgué con un nudo en el estómago. Era la confirmación de que se acercaba el momento decisivo. Efectivamente, unos días después, recibí una notificación judicial. Laura y Andrés habían iniciado un proceso para declararme incapaz de manejar mis asuntos. En el documento decían que sufría problemas de memoria y desorientación, y adjuntaban los informes médicos falsos. Me quedé sentada en el comedor con la notificación en la mano durante mucho tiempo. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Mi propio hijo había firmado ese pedido. Llamé de inmediato a Marta. Ya lo hicieron, le dije con voz quebrada. Andrés firmó junto con Laura. Quieren que un juez decida sobre mi vida. Ella llegó a mi casa en minutos. Se sentó frente a mí y me tomó de las manos. Tranquila, Carmen. No estás sola. Tienes pruebas. Ahora es el momento de usarlas. El abogado organizó todo para la audiencia. Me pidió que llevara los documentos que había encontrado en mi puerta y las copias de la notaría. También que Marta declarara como testigo de todo lo que había visto. La audiencia llegó antes de lo que imaginaba. Entré al tribunal con las piernas temblorosas, acompañada por Marta y mi abogado. Al otro lado de la sala estaban Andrés y Laura. Ella, con esa sonrisa fría, y él, evitando mirarme directamente. El juez abrió la sesión y escuchó primero a la parte demandante. Laura habló con voz firme, asegurando que yo estaba perdiendo la memoria, que olvidaba cosas, que me ponía en riesgo sola. Andrés asintió en silencio a cada palabra, como si fuera un niño obedeciendo instrucciones. Cuando fue mi turno, mi abogado presentó los documentos falsificados que habían dejado en mi puerta. Explicó que esos papeles nunca habían sido emitidos por un médico real y que eran parte de un montaje. Marta declaró lo que había visto en mi casa: el cajón revuelto y la carpeta azul desaparecida. También mencionó la conversación con Clara, la empleada de la notaría, que había confirmado la visita de Laura. El juez examinó los papeles con atención y pidió tiempo para verificar la autenticidad de los informes médicos. Se fijó una nueva fecha para dar la resolución. Durante esas semanas, Andrés apenas me llamó. Yo no lo buscaba tampoco. El silencio entre nosotros era una herida abierta, pero me mantuve firme. Sabía que si cedía a la tristeza, perdería todo. Cuando llegó el día de la resolución, me presenté otra vez en el tribunal. Esta vez me sentía más fuerte. El juez habló con voz clara. Después de revisar la documentación y las pruebas presentadas, este tribunal desestima la solicitud de incapacidad contra la señora Carmen. Se ha comprobado que los informes médicos presentados no son auténticos y que hubo irregularidades en la gestión de documentos. Laura bajó la mirada, visiblemente molesta. Andrés me miró por primera vez en semanas, pero no dijo nada. Yo respiré profundamente. No levanté la voz ni hice gestos. Solo apreté las manos sobre mi bolso. Sabía que no era momento de celebrar, sino de guardar silencio y dejar que la verdad hablara por sí sola. El abogado me acompañó a la salida. Ha ganado esta batalla, señora Carmen, pero debe seguir atenta. Ellos no se van a detener fácilmente. Esa tarde, de regreso a casa, sentí algo diferente. Por primera vez desde aquella cena de Navidad, ya no tenía miedo. Estaba cansada, sí, pero también convencida de que podía defenderme. Esa noche, Andrés me llamó. Su voz sonaba débil. Mamá, yo...
No sé qué decir. No digas nada, le respondí con calma. Tú elegiste creerle a Laura y firmaste contra mí. Hubo un silencio largo. Finalmente, él dijo, lo siento. Colgué sin responder. No necesitaba escuchar disculpas vacías. En los días siguientes, Laura dejó de llamarme. Ya no aparecieron sobres extraños en mi puerta ni intentos de manipulación en el banco. Parecía que, al menos por un tiempo, habían desistido. Me quedé con lo más valioso: mi casa, mis papeles y mi dignidad intacta. Pero sobre todo, me quedé con la certeza de que ya no podían engañarme. Marta vino esa noche con una botella de vino barato. Nos sentamos en la mesa de siempre y brindamos. Por la verdad, dijo ella. Por resistir, contesté yo. No hubo necesidad de más palabras. Sabíamos lo que significaba haber llegado hasta allí. Yo ya no esperaba que Andrés volviera a ser el mismo hijo que conocí, pero había aprendido algo importante. A veces, la venganza más fuerte no es gritar ni hacer escándalos. Es simplemente demostrar en silencio que no pudieron destruirte, y esa fue mi victoria.